Tenemos noticias internacionales, comentaros, Nico. Así es, Nera, justamente la noticia internacional que tenemos hoy en día está relacionada sobre Haití, en los cuales hombres han asaltado a la residencia del presidente de Haití, Jovenel Moise, durante la madrugada en Puerto Príncipe. Ha sido herido tanto él y ha muerto lamentablemente, tanto de él como su esposa, la cual resultó herida, fue hospitalizada, y murió horas después. Rami. Sí, la noticia del día prácticamente es el asesinato, algo que no se daba en Haití, que muriera un presidente, en este caso acribillado, desde 1915. Y antes, en 1912, había también un presidente que había sido asesinado. Es un país que, para empezar de entrada, es muy conflictivo, destaca por eso, por su pobreza, por sus índices, su alto índice de corrupción. Es uno de los países que es más inestables en lo que tiene que ver con la democracia, en lo respectivamente referido a los presidentes, las presidencias. Las alternancias son muy caóticas, muchos de estos presidentes van renunciando en el último tiempo, no pueden encontrar un rumbo, hay muchísimas influencias externas, como puede ser la ONU, Estados Unidos mismo, con donaciones que hacen a este país anualmente. Joe Biden se ha expedido también en lo que respecta a la muerte del presidente. Jovenel Moïse, un presidente de centro derecha, de acuerdo al partido, ¿no es cierto?, que él representaba, de centro derecha, con una ideología liberal, de acuerdo a los datos de este partido político, que tenían elecciones. Ahora el cargo dura 5 años. Él fue elegido para que su mandato finalice en el año 2022. Generalmente se trata de que la asunción se dé en febrero, de los distintos cada 5 años. Por lo tanto, ya se estaba preparando el país para que se inicie esta transición a una nueva elección. Resultó, como las noticias indicaban, que en la madrugada un grupo de sicarios, mercenarios, armados, los cuales se pudo identificar que hablaban en un idioma en inglés algunos y otros en español, eso se identificó en los videos claramente, ingresaron en la residencia en Puerto Príncipe, armados, pasaron por sobre la seguridad. En un momento se dice en las primeras informaciones de que se anunciaron como personal de la DEA, como si fuesen agentes estadounidenses. Todo esto desembocó, bueno, en lo que fue su asesinato, su esposa que terminó herida. Al parecer no la remataron, justamente no era el objetivo clave, pero horas después ella muere, se declara el estado de sitio, el estado de emergencia en todo el país. El primer ministro toma el mando, Claude Joseph, también muy joven. Incluso este presidente tenía 53 años. Bueno, luego de todo esto, a nivel nacional también se cierra el aeropuerto internacional. Al lado tenemos a República Dominicana, los vecinos de la isla, que también cerraron sus fronteras. No tiene nada que ver casi en comparación un país con otro, para decirlo, por más que estén ahí, es muy distinta la vida. Por ejemplo, en Haití la cantidad de pobreza es muy grande, y lo puedo decir, por ejemplo, en lo que respecta, bueno, la pobreza infantil ni hablar, pero tenemos, en lo que respecta a las elecciones, el presidente fue elegido con un poco más de 500.000 votos, de un total de votantes de los cuales 6 millones estaban habilitados y participaron 1 millón. Es decir, miren en lo que se refiere a la democracia, ¿no es cierto? Bajísimo el porcentaje de participación. Fue elegido con esos 500.000 aproximadamente votos, más del 50%. Por lo tanto, fue legítimamente electo, pero con una participación muy escasa. No es un fuerte tampoco la cuestión política y democrática en Haití, y tampoco lo que respecta se relaciona a los candidatos. En Haití me sorprendió la cantidad de candidatos que se presentan a las elecciones. Llegué a contabilizar más de 20, de los cuales solamente hay 4 que por lo menos sacan ciertas cantidades de votos que se pueden decir más del 2%, el resto saca 0, tantos por ciento. Es decir,
Es muy, muy complejo el sistema político que ellos tienen. Y bueno, esto provocó que ahora, de último momento, se conoció la noticia de estos mercenarios, de los cuales dos fueron detenidos y otros 4 murieron, al parecer, en un enfrentamiento armado. Esto es lo último que se sabe. Sobre alguna conspiración o eso, no está claro, no se puede hablar de exactamente, es decir, claramente hubo una conspiración contra el presidente. Ahora, en base a qué, el por qué, bueno, había elecciones hace muy poco tiempo, o sea, iban a haber elecciones dentro de unos pocos meses, no se sabe a qué se respondía. Tendrán que interrogar ahora a los que estaban a cargo, en este caso los que pudieron ser detenidos, y muy extraño, la verdad, muy extraño, porque lo asesinan y es como que se entregan a la nada, ¿no es cierto? Así que, como para introducir, básicamente eso es la cuestión de lo que ha ocurrido hoy. Bien, y en este punto creo que hay que resaltar algunas cuestiones y cada uno siempre trata de aportar con su impronta contenido al canal, contenido a las noticias, contenido a lo que sucede en el mundo. Creo que esto es lo que hace a la belleza de este grupo en cuanto a unión, en cuanto a trabajo en equipo. ¿Por qué digo esto? Porque voy a hacer una aclaración al final, simplemente la dejo ahí a la teoría. Hay un par de teorías que después las vamos a desarrollar con Ramiro y con Nicolás junto con Eros, porque tuvo declaraciones muy particulares. De hecho, la forma en la que asoma el poder el presidente acribillado fue una forma bastante particular, porque son elecciones en 2015, se genera una situación de cefalía, se impugna su votación. El año pasado realiza una conferencia de prensa que generó cierto ruido interno, que se puso a muchos sindicatos en contra. Creo que esto no es un tema menor, digamos. Pero incluso hay algunos discursos que muestran que parecía ser que seguía la misma línea, entre comillas, ideológica o al menos doctrinal, en torno a lo que es la vacunación, similar a lo que fue el mandatario de Tanzania. Esas son teorías. Yo voy a dar un par de datos. ¿Por qué? Porque es curioso. Ahora que ha sido primer plano en el mundo, y no es un tema menor, o sea, en siglo XXI, acribillando a un presidente, creo que, si mal no me acuerdo, Kennedy fue uno de los últimos. Tendría que revisar la historia. Pero que se aniquile a un presidente, bueno, parece que la democracia avanzó tanto que ahora también los electos democráticamente corren la misma suerte que los votantes, ¿no? Víctimas de la inseguridad. Pero ahora que mucha gente ha escuchado este caso de Haití, ¿por qué no? Ahora parece que la gente descubrió que hay un país que se llama Haití. Así que vamos a hablar un poquito de Haití, si les parece, en 2 minutos. Vamos a aportar un par de datos sobre Haití. Bien, ya han reconocido que Haití es un país que existe. Vamos a tomar un par de datos. Primero, hay que recordar que sus habitantes tienen uno de los niveles más bajos a nivel mundial en cuanto a calidad de vida. De hecho, está en el puesto número 196 en el ranking del PBI per cápita. Es uno de los países más pobres del mundo. Ya arrancamos con un dato. Otro dato número 2. El índice de desarrollo humano, que es el que elaboran las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que muestra parte de lo que es la calidad de vida de sus habitantes, indican que está entre los 10 peores países del mundo. Vamos a otro dato más, el tercero. Supongamos que alguien quisiese tener una empresa en Haití. Dice, bueno, ¿cuáles son los índices de libertad económica y de seguridad jurídica? De 190 países que entran en el índice de medición, está en el puesto número 182. Tampoco, o sea, la calidad de vida no es de la mejor. La calidad económica tampoco. Vamos a ir con un par de datos, ya que estábamos, si me permiten. Después tenemos, en cuanto al índice de percepción de la corrupción en el sector público de Haití, ha sido de 18 puntos. ¿Qué significa esto? Que está entre los países con mayor corrupción en el sector público dentro de los 179 países analizados. Otro dato más, creo que ya vamos por el quinto. El índice de criminalidad es de 70 puntos, es decir, que es de los países más inseguros del planeta, Haití, en este momento, desde hace un par de años, ¿no?
Haití también es uno de los países más vulnerables a las catástrofes naturales, donde el 96% de su población se encuentra expuesta a los azotes del clima. Es decir, es un país inseguro, es un país corrupto, es un país inestable, es un país sumergido en la miseria, es un país diezmado por la propia naturaleza. Es decir, uno podría entender de decir, bueno, qué mala suerte que tuviste con la ubicación geográfica, pero después tenemos el conflicto político. Y uno dice, bueno, nos saquemos de encima los políticos, tenemos un conflicto económico, nos sacamos de encima los empresarios, tenemos un conflicto social. O sea, no hay nada en Haití. Y uno ve ciertos documentales que son terroríficos. Recordemos que Haití, vamos, ya que les gustan los datos, porque a la gente de la modernidad le encantan los datos y los números. Es como que el dato mata relato. Hay que avisarle esto a los chilenos que parece que no se enteraron, o se enteraron tarde quizás. Pero vamos a hablar un poquito de los datos, ya que no les gustan tanto los relatos. Haití fue durante tiempo antes de alcanzar su independencia colonia de Francia. De hecho, por eso es se origina su lengua, pero tiene una importante inmigración, y esto afecta a su cultura, con la esclavitud africana. Es decir, toman parte de lo que es el dialecto francés y ciertos conceptos de república y de libertades individuales en un proceso revolucionario, pero a su vez heredan el ethos, el espíritu, la moral de ciertas facciones africanas, podemos decir a grandes rasgos, esotéricas. ¿Bien? Vinculado al vudú. De hecho, la primera película que se hace en el mundo inspirada en zombies, la primera película de zombies, se inspira particularmente en los campos de algodón de Haití. Para que uno tenga como datos, dando que no tengan los datos, vamos con los datos. Otro dato más, digamos, porque la Francia de la Revolución de las Libertades Individuales no veía a Haití como un país libre. Entonces, esto genera un cierto resentimiento por parte de una población que legítimamente dijo: ¿por qué tenemos que ser exportadores de caña de azúcar para abastecer las mesas europeas? Resulta que, ya cierro con estos datos, Haití es el primer país de la región en independizarse. Yo no diría, bueno, arrancan primero en el camino de la independencia, serían en principio los que salen primero en esta carrera de crecimiento, son los que primeros comienzan. Una idea, se supone que estarían en mejores condiciones que el resto, en las famosas colonias. Bueno, tal como se ve, no es lo mismo ser colonia de un imperio anglosajón o de ciertas logias francesas o de la Hispania. No es lo mismo. Y esto me remito a los datos, digamos. Pero ya con este último dato, es que Haití es el primer país en independizarse. ¿Saben qué otro récord ostenta? Es el primer país y el único en consagrarse oficialmente a través de su cabeza reconocida estatalmente, en consagrarse al demonio. Se consagra en 1791, pactando por 200 años en un reconocimiento público y oficial para ellos mismos, así como una nación, piensa en Argentina, que se consagra al culto católico y que consagran al manto de la Virgen, la nación, y todo un proceso que se hace en anuencia con la iglesia, con los obispos, con los designados en función de turno, con el gobierno temporal, se puede consagrar. De hecho, la religión forma parte del ethos de una nación. Bueno, Haití es el primer país en el mundo en consagrarse al demonio. 1791, un pacto por 200 años. ¿Qué es lo que sucede? En el 2005, y esto lo puede buscar absolutamente cualquier persona, porque son documentos oficiales, se vuelve a consagrar por 200 años más al demonio. Digo esto porque tanto que nos gustan los datos, así como la Constitución argentina reconoce a Dios como fuente de justicia y de verdad, creo que no hay que subestimar la cuestión específica de la vida espiritual. Es decir, podemos creer o no en Dios. Entonces esto como un dato, es decir, bueno, es un dato respecto hacia dónde la idiosincrasia, el espíritu, la moral de este pueblo se dirige. Y que curiosamente coinciden con no ser uno de los países más favorecidos, digamos. Entonces, ¿se sigue de que el pacto les vaya mal? No sé, no soy teólogo, simplemente aporto una serie de información y espero que les sirva, porque ya que les gustan los datos, comparen
con su país vecino, que ocupa el mismo sector geográfico, República Dominicana, a quién está consagrada la República Dominicana y todos los datos que yo aporté en materia de seguridad, de economía, de estabilidad política, incluso en cuanto a los desastres naturales, ¿cómo le va a República Dominicana? Que son países vecinos. Simplemente con eso, y perdón si me extendí demasiado. Y justamente para volver un poco, y si querés, sí, Ta. después de esto de qué opina Rami, y ahora también, sí, para llegar, volviendo un poco a la cuestión de la persona que estamos hablando, cuestión del ex presidente, creo que el presidente difunto, Moisés, no sé la pronunciación del apellido, hay que recordar un poco cómo surge la política y por qué hay tantas cuestiones que se dice que podría ser lo que llamaríamos en Argentina ajuste de cuenta y una cuestión política también. Porque hay que recordar que era totalmente desconocido hasta el 2015, cuando el expresidente Michel Martelly lo nominó como candidato a la presidencia por el partido, como bien había nombrado Rami antes, Tek Kale, que se había fundado en 2012. Y la principal carta de presentación que tiene este candidato es que él era un empresario, pero de origen rural. Entonces, justamente de esta forma logra presentarse como un ejemplo de que era posible salir adelante a pesar de las adversidades, de venir desde los sectores rurales y demás. Cuando llega claramente, llega a la presidencia, él ahí ocupa el cargo público durante toda su vida, hasta hoy en día, claramente. Pero ¿qué es lo que sucede? Se enfrentó a cuestiones un poco complejas, entendiendo lo principal es la acusación de corrupción. Como bien nombrado Horacio, Haití es uno de los países en los cuales los índices de corrupción son de los peores del mundo, y tuvo que lidiar con una ola de protestas totalmente violentas contra el Estado y contra el gobierno de él, los cuales a principios de este año sacudieron a la capital y otras ciudades importantes. La gente pedía claramente la renuncia de este presidente. ¿Qué es lo que sucede también? La oposición haitiana decía que los 5 años de mandato de Moisés se cumplían el 7 de febrero del 2021, 5 años después de la dimisión, de la renuncia de Martelly. Pero ¿qué pasaba? Hay que recordar que Moisés alegaba que le quedaba todavía un año más en el puesto porque le había asumido la presidencia el 7 de febrero del 2017. Y toda esta cuestión, ¿por qué surge la demora de un año? Por las acusaciones de fraude que finalmente lograron que se anulara el resultado del 2015 y que se volvieran a hacer unas elecciones nuevas, en las cuales ahí obtuvo la diferencia tan grande, como comentaba Rami, para ser el presidente. Desde el 2019 hay que recordar también que se suspendió las elecciones parlamentarias, y en el 2020 directamente Moisés disolvió el parlamento y empezó a gobernar por decreto como una especie de, no al nivel de Alberto Fernández, pero un poco gobernando por decreto como hace Alberto, pero con un Congreso que supuestamente funciona en Argentina, la única diferencia. Y ahora justamente hay que recordar que unos meses antes del fallecimiento del presidente Moisés, una de las principales cartas que él tenía y que él quería era justamente reformar la Constitución. Tema muy importante esto para la oposición haitiana también, porque la excusa era modernizar la Carta Magna. Pero ¿cuál era la verdadera intención que había detrás de esto? Eliminar el artículo que impedía la reelección del expresidente Moisés. Y me parece que esto también es, se me trabó la cámara, me parece que esto también es un punto muy importante para entender por qué puede haber venido y por dónde pueden venir todas estas teorías que por ahora se están manejando claramente, que esperemos que la justicia logre dar claridad de por qué asesinaron al presidente de Haití. Rami, Horacio. Y para agregar en esto que estaba cerrando vos, con todo esto que estaba cerrando los inconvenientes que había, Haití es el único país occidental que no había empezado a vacunar. Así que también tiene que ver un poco esta cuestión extraña, podríamos agregarlo, porque ellos en un principio, hay un mecanismo que es el mecanismo COVAX, que es por el cual países, digamos, que no tienen ingresos como para posibilitarse a la compra de vacunas, es decir, mecanismos solidarios que inventan, ¿no es cierto?, los grandes maestros que nos gobiernan, que bueno, donde estaba ahí Haití, pero le habían ofrecido las vacunas AstraZeneca, que no hace falta que hablemos de lo que significan esas vacunas, y ellos las rechazaron. Ya todos sabemos cómo es la polémica de AstraZeneca en todo sentido, no hace falta extendernos en eso. Ellos las rechazaron y pidieron que les den otras, por lo menos. Esa fue la justificación de los ministros, digamos, del ministro de Salud, que dijo, nosotros rechazamos esta, queremos otra. Bueno, como el caso que ahí nombraba Horacio, el tema de Tanzania también, bueno. Todo esto se da también en el contexto de esta crisis con respecto a este virus,
donde Haití tiene 11 millones de habitantes, registró 15.000 contagios y solamente 325 muertos. Y habían dicho que lo que buscaban en realidad eran otras vacunas, pero en realidad luego se hizo muchas encuestas, también se preguntó a las personas ahí, digamos a sus habitantes, y la mayoría no estaba de acuerdo, no iba a recibir ni una, ni dos, ni ningún tipo de dosis que se le ofrecieran por más que sean gratis, con el mecanismo COVAX y a la cabeza Joe Biden entregando miles de dosis, miles y millones. Hay que recordar que Estados Unidos gastó aproximadamente 500 millones de dólares en comprar estas dosis que las va a regalar, porque ellos son solidarios, ¿no es cierto? Es ese capitalismo del cual da salud, ¿no es cierto? En este caso con Joe Biden a la cabeza queriendo darle una mejor vida al mundo entero y a los países del tercer mundo, porque siempre ellos piensan en los pobres y bueno, buscaban en este caso darle una oportunidad para salvarse de este virus. Y me sorprende también ya para cerrar, porque tampoco creo que nos podremos extender mucho más, pero es una cuestión de prudencia también. Pero es muy interesante las teorías que se estriban en torno a la ejecución, porque más allá que es un país sumergido en la miseria, donde claramente que no cuenta con los sistemas de seguridad que podríamos contar, no digo de nosotros, pero quizá algún país desarrollado, igual aún si fuese una suerte de poliarquía medieval, tampoco es tan sencillo, tampoco es tan simple, tampoco es tan fácil ingresar a la residencia privada de un mandatario y acribillarlo. O sea que claramente que ha habido una cooperación de la seguridad. Claramente. Esto es obvio. Que, si nosotros tenemos por ahí mucho contacto con veteranos de guerra porque tenemos cierta afinidad en algunas cuestiones, digo, esto se sabe. Aparte, también están dentro de una isla. O sea, era obvio que no se iban a poder escapar en el bate-avión como sucede en la tercera de Batman. Entonces, yo lo digo con cierto humor porque realmente es una tragedia lo que ha acontecido, pero eran personas que sabían que si no contaban con el apoyo político, particularmente el apoyo estatal, ni siquiera estatal, esto me va a entender Ramiro, eran ejecutores que sabían que si realizaban su plan de acción, la única forma de mantenerse con vida en un espacio aislado y cerrado era en contar con la cooperación y la anuencia del Deep State. Si no, era imposible realizar dicha ejecución. Yo sé que Ramírez no siempre lo va a entender. Porque sin la participación del Deep State era imposible la ejecución. Como era imposible que en una de las naciones más potentes del mundo se pudiese asesinar de un solo tiro a un presidente como Kennedy. ¿Se entiende a lo que vamos, no? Soy cuidadoso, pero digo, se entiende el argumento. Es decir, esto no es una cuestión de la oposición. El sindicato te puede cortar una calle, la oposición te puede hacer un scratch en la televisión o votarte 2 leyes en contra. Ahora, lograr que la seguridad privada y estatal, posee 2 sistemas mixtos de seguridad presidencial, dejen las puertas abiertas para el ingreso de este grupo comando, por más que solamente en las películas como Rambo pasa que un solo ser humano es capaz de filtrarse, sino siempre tiene que haber la cooperación de alguien interno. Créanme, lo hablamos con gente que ha estado en los grupos comandos de Argentina y que se han capacitado en distintas partes del mundo. No crean en lo que ven en las películas. Entonces, esto creo que también es un tema porque quiere decir que hay un poder que no es el poder del pueblo, que no es el poder ni siquiera de ciertas empresas o un poder de ciertas élites. Hay un poder tan enquistado dentro de Haití que no lo puede controlar ni el primer mandatario, que de hecho que termina con su vida. Yo lo único que digo, ya como para cerrar como un tema de reflexión, es cuidado. Cuidado porque, primero, si esto le sucede a un presidente, ¿qué nos espera a los ciudadanos de pie? Pero normalmente los ejercicios de poder van siempre en escalada. Y si en un país del primer mundo se pudo en su momento terminar con la vida de un presidente, y ahora en un país del tercer mundo, quizás esté volviendo a ciertas prácticas pretéritas
en la que de repente si un mandatario no es funcional o acorde a las pretensiones de ciertos poderes, ni siquiera se gasta en un proceso democrático, oneroso, de influencia académica, jurídica y mediática, quizás más simple, borrón y cuenta nueva. Es una teoría muy, muy arriesgada que yo estoy dando, por eso lo planteo como una opinión. Cuando es conocimiento, es conocimiento, cuando es opinión, porque son distintos niveles del saber y yo asumo que esto es una opinión simplemente. Bien, ¿les parece, chicos, si cerramos entonces el bloque? Bien. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos despedimos y nos vemos en próximos videos.